cuarto estudio. Amén. El tema de hoy, Dios es justo, a manera de pregunta. Y obviamente, a través de la palabra del Señor, pues vamos a ir hoy a ver cómo la palabra del Señor evidencia que Dios es justo. También va a contestar las preguntas que muchas personas pueden hacerse acerca de si Dios es justo, porque hay tanta injusticia en el mundo, porque Dios no enjuicia a los injustos. Entonces también hay un factor bien importante en la palabra del Señor, que nosotros lo hemos experimentado también, y está el factor tiempo. El Señor, como vamos a ver, no se hace de la vista larga con la maldad. Él va a hacer justicia, pero aún no lo ha hecho en su manera final. ¿Por qué? Porque Él va a castigar todo pecado que no haya sido pagado. Y ahí es que viene el ejemplo de justicia de Cristo sobre nosotros, que aún nosotros cuando estábamos en pecado, imagínense si el Señor se hubiera cansado de nosotros y nos hubiera liquidado. Él estaba en su derecho, pero no lo hizo así porque nos amaba y estaba esperando que nosotros procediéramos al arrepentimiento. Cuando las personas muchas veces dicen que el Señor se hace de la vista larga con la maldad, se les olvida 100% la misma maldad de ellos también. Ellos ven la maldad del otro y se comparan y dicen, aquel es peor que yo. Muchas personas dicen así. En la iglesia de esa gente, muchachos, son peores que yo. Dicen, sin evidencia y sin nada, simplemente porque tienen ese recelo. Se agarran de cualquier cosa para contradecir la palabra. La realidad es que todos nosotros somos perdonados por Cristo Jesús, irrespectivamente de la maldad que había en nuestro corazón antes de esa, la gracia de Dios. ¿Cuál justicia hay de Dios en no castigarnos por nuestros pecados? Completamente, porque Él castigó a su Hijo por nuestros pecados. Su Hijo dio la vida por nosotros. Así que vamos a ver las facetas más amplias de la justicia de Dios para contestar esta pregunta. ¿Acaso Dios es justo? Amén. Así que vamos a ir a través de la palabra del Señor. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, principalmente en Gálatas 2:20, pero también vamos a estar en un montón de otras citas más que vamos a ir citando ya más al final del estudio para que usted pueda ver lo que queremos decir. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios es el estándar perfecto. Es el estándar. ¿Qué es un estándar? Como se puede comparar, ¿verdad? Una referencia, ¿verdad? Usted dice, el estándar es este. Ahí es que deben aspirar todos, es lo que quiere decir el estándar. El estándar perfecto de justicia, y es el juez justo de todo ser creado. Vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos ver esto. Pero también más allá de la palabra del Señor, podemos nosotros identificar en nuestra vida cómo nosotros mismos hemos experimentado la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a un vídeo que nos va a ilustrar, ¿verdad? Una parte importante y luego vamos a la palabra. Dios es el estándar perfecto de justicia y es el juez justo de todo ser creado. ¿Dios es justo? Esta es una de las preguntas más importantes que las personas tienen sobre Dios, especialmente cuando observamos todo lo que está mal en el mundo. ¿Cómo podemos conciliar que Dios sea justo si la maldad del mundo parece impune? Esta es una buena pregunta y digna de consideración. Ante esto, el cristianismo ha sostenido que Dios es el estándar perfecto de justicia y todo ser creado deberá rendir cuentas ante Él. Estudiaremos juntos esto al explorar la doctrina de la justicia de Dios. La Biblia describe a Dios como un ser completa y perfectamente justo. Él establece estándares morales para sus criaturas que se alinean por completo con su justicia. Estas criaturas, como seres morales, son responsables de seguir dichos estándares y son juzgadas conforme a su justicia. ¿Qué pasa cuando fallan? La Biblia dice que el malo será castigado. Ninguna criatura podrá escapar del juicio del juez del universo. Pero al mirar alrededor, parece que la maldad ha sido ignorada. La justicia perfecta no reina en este mundo, sino todo lo contrario. Vemos injusticia en las naciones y en cada hogar.
Hay demasiados eventos que nos llevan a dudar de que Dios realmente sea justo y haga justicia. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo, y la Biblia no ignora tu sentir. El Salmo 73 describe la frustración de Asaf al ver la prosperidad de los impíos, aun cuando clama a Dios por ayuda. Este sentir es común aún entre los creyentes y podemos ir a la Escritura para encontrar respuestas. Si Dios dejara impune al culpable, Él sería injusto. Y más que eso, Él violaría su propio carácter moral. Pero Dios no ignora la maldad. Él no cierra sus ojos para ignorar lo que ocurre, sino que Él ha hecho algo extraordinario. Él tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados cuando Cristo murió en la cruz. En el Evangelio encontramos a un Dios justo que estuvo dispuesto a juzgar a su Hijo en nuestro lugar, para que obtengamos la justicia que nosotros mismos jamás habríamos alcanzado. Amén. Y lo resume muy bien, lo que lo vamos a ver a través de la Escritura. Amén. No es que Dios se hace de la vista larga con el pecado, como dice, ¿verdad?, lo que argumentaba el texto del vídeo. El Señor proclamó el pecado como algo que directamente a Él le ofende, que es aborrecible, que es castigable con la muerte. Por lo tanto, aquel que comete pecado y no muera, tiene que haber una explicación para ello, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien haya pecado y no pague con su vida por el pecado según prescribe la palabra del Señor? La contestación es que a los que se han acogido a Cristo Jesús padeció la muerte en lugar de ellos, en sustitución. Así que la muerte sustituta de Cristo Jesús, su sangre derramada en pago por el pecado, nos limpia de todo pecado y paga directamente la deuda. La deuda no se eliminó, la deuda se pagó. Amén. La deuda del pecado no se elimina. Este es el problema que muchas personas faltan en comprender. No es que Dios se hace de la vista larga del pecado, es que Dios en su sabiduría cargó en Él, en su Hijo, el pecado de todos aquellos que acuden a Él. Bendito sea Él. Si no hubiera sido así, entonces cada uno de nosotros, como dice la palabra, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Eso, al mismo Ezequiel y al mismo Jeremías, el Señor le dijo esta palabra para que ellos las proclamaran. Pero qué bueno que en Cristo Jesús, amén, tenemos a aquel que cargó por nuestros pecados en el madero. Por eso en Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y de eso es que vamos a estar hablando, ¿verdad?, en esta hora. Así que, ante la pregunta de si Dios es justo, pues vamos a referirnos a las palabras del Señor, en su palabra. Amén. Así que la palabra del Señor sostiene y afirma que Dios es justo. Amén. Uno puede referirse a Él a sí mismo como Dios justo. Si vamos a Isaías 30, 18, amén, usted va a ver lo que la palabra del Señor nos dice respecto a cómo Él se apodera de ese nombre. Amén. Dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Entonces dice que va a tener exaltación cuando tenga misericordia de nosotros. Amén. También dice que Él ama justicia y juicio. Si vamos ahí al Salmo 33, amén, vamos a ver esta porción también en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Dice: Él ama, dice el 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. No solamente Él es justo, sino siendo justo, dice que Él ama justicia y juicio.
uniéndose a Él. Amén. Y contrario a lo que muchas personas han teorizado a través de los años y de las edades, teorizaban sobre un Dios teísta. No sé si el teísmo es que aquellos que creen que sí hay un Dios, y sí hay un Dios que creó todo, pero después que creó todo, lo dejó al garete, para que nos comamos por los rabos, como dicen por ahí. Y eso no es lo que dice la palabra, ¿okay? No es un Dios que se desconectó de su creación y nos abandonó a su suerte. Pero fíjese bien, te va a ver en el contexto de lo que vamos a ver. Si el Señor nos hubiera abandonado cuando echamos nosotros a perder todo lo que Él creó, ¿alguien le podía reclamar algo? Cuando Él habla precisamente acerca de la viña, allá en el libro de Isaías, la viña siendo su pueblo Israel, en ese ejemplo solamente el pueblo Israel dice: yo planté esa viña, yo le puse verja, yo le puse jardinero, yo le eché abono, yo la cuidé, yo la podé, puse una torre para que velara a los malos alrededor, y cuando voy a coger las uvas malas. Y dice: juzgar entre mí y mi viña, ¿qué hice yo que no dejé de hacer para que estuviera bien? Juzgar qué debería hacer. Y allí él hablaba obviamente de aquellos, refiriéndose, ¿verdad?, a la actitud apática del pueblo de Israel hacia Jehová. Pero en ningún momento él desconectó y apagó su misericordia. Con nosotros es lo mismo. Así que no es un Dios frío que puso un montón de leyes estrictas, exageradas, desconectadas, sino que ama que ocurra aquello que es justo y recto. Él ama justicia. Él desea que ocurra la justicia. Imagínate cómo se sentirá cuando ve tanta injusticia y tanta poca vergüenza en este mundo. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando ve que matan miles y miles y miles y miles de bebés todos los días? Por eso es que el juicio va a ser tan fuerte, porque es que no hay otra forma de castigar. Exacto. Mire, y una vez argumentaba: ¿deberé yo tener ganas de que Dios se pase por la piedra a todos esos bandidos? Pues claro que sí, porque Él lo va a hacer, y lo va a hacer, dice, para exaltarse. Dice que Él se exalta en su justicia. Es como las personas que describen amor. Las personas describen amor cuando le pasan la mano, pero cuando le alan el pelo, ya dicen que no es amor. Y uno dice: ¿y por qué no? Y si necesitabas la corrección y te dieron un jalón de oreja bien dado a tiempo, como decía cuando nuestros papás nos metieron un buen jalón de oreja, o de la patilla, así también, o una garnatada bien dada, pues vino a tiempo, justo a tiempo. Eso no era amor. Sí, era amor, pero lo que pasa es que no era agradable. Esas son cosas diferentes. Nosotros tendemos a conectar las cosas. En el caso de Dios, Él es justo por completo. Y Él es amor. No es que tiene amor, es que Él es amor. Y dice que su nombre es justicia también, juez justo. Así que cuando Dios vaya a ejecutar su juicio, es un juicio justo. Pero aún en su justicia y su misericordia y su amor, Él tuvo a bien no escatimar ni enviar a su Hijo para que pagara por los pecados de nosotros, de aquellos que se acogen a Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús habló en Mateo 6:33, dice que el reino de Dios es donde Él gobierna y se caracteriza por la justicia. Mas buscar primeramente, ese es el texto que citamos muchas veces: no estés afanoso por nada. Buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y la justicia que implica el reino de Dios. El reino de Dios siendo el gobierno de Dios, que hoy mismo gobierna, pero en nuestra vida. No gobierna sobre el mundo. Cuando estemos en la eternidad, entonces sí va a gobernar sobre todo. Amén. Pero usted ahora es el partícipe de la justicia de Dios. Aquí está diciendo, lo dice, que primeramente el reino de Dios, su justicia es, ya que el Señor le ha dado esa nueva vida, ese reino eterno donde usted va a estar allá. Y hoy usted está viviendo en Cristo, pues persista en esa vida en Cristo. Usted es de Cristo, pues créale al Señor, honre al Señor, bendiga al Señor, dependa de Él, amén, para que Él le lleve todos los días hasta que lleguemos a la eternidad. Básicamente es lo que quiere decir ese texto.
Pero el gobierno del Señor se caracteriza por la justicia. Entonces, amén. La Biblia también es enfática cuando afirma que todos le tienen que rendir cuentas a Dios. Todos le tienen que rendir cuentas a Dios. Nadie va a pasar por el fast lane. Nadie le va a abrir una puerta por la parte de atrás para escaparse. Todo el mundo tiene que darle cuentas a Dios. Los creyentes y los no creyentes también. Los creyentes tienen que darle cara al Señor en el gran tribunal de Cristo para que nuestra obra sea evaluada. Los no creyentes tienen que ir a darle cara al Señor en el gran juicio final, que nos describe allá en Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? Este Señor de toda carne, como dice la Biblia, es designado una y otra vez como el juez de toda la tierra y el juez de toda carne. He aquí yo soy juez de toda carne. Habrá algo difícil para mí. Como cita, podemos leer algunos de ellos, por ejemplo, Salmo 56, si lo busca la maestra Rosana. Isaías 33, 22 lo puede buscar Rebeca. Y Jeremías 25, 31, Úrsula, ¿me lo puede buscar un momentito? A ver, vamos a ver qué dice Salmo 56, Rosana. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. Amén. Rebeca, Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. El juez justo. Y entonces, Génesis 18, 25, Úrsula. 18, 25. No, Génesis. Génesis, Jeremías 25, 31. Mi error. Jeremías 25, 31. Es correcto. Voy a prestar el micrófono para que se oiga más fuerte. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Amén. Juez de toda carne, o sea, todo el mundo va a pasar por sus manos. Amén. Pablo aludía al juez justo. En cuanto a mí, me será dada la corona de justicia, la cual Jehová, juez justo, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. A eso se refería a él, ¿verdad? Esperando, puesta completamente su confianza en el juez justo. Amén. Pastor, una pregunta. Sí. Yo sé que lo hemos hablado en el pasado, no es un tema nuevo. Pero a mí me causa un poquito de miedo ese momento cuando esté en el juicio. Nosotros que hemos creído en nuestro Señor, que vivimos todas nuestras vidas tratando de obedecerlo, ¿verdad? No tenemos que tener miedo, ¿cierto? Bueno, no tenemos que tener miedo, precisamente por eso es que se nos advierte, ¿verdad? Lo peor que puede pasar en ese juicio, y será una cosa terrible, como quiera que sea, es que la obra de uno sea rechazada, que no pase la prueba. ¿Qué obra de uno no pasaría la prueba? Pero cuando la obra que hicimos no era para darle gloria al Señor. Fuimos piedras de obstáculo para Sí, y hacer las cosas por nosotros, para darle la gloria a nosotros, para hacer las cosas por hacerlas. Entonces, el creyente no vive así, no debe vivir así. Yo no pretenderé, ¿verdad?, que toda obra que uno haga, toda, pase, pero si somos íntegros y genuinos y seguimos al Señor a través del Espíritu Santo, debemos estar confiados, vamos a tener la confianza de presentarnos delante del Señor en ese día. Amén. Pablo estaba seguro, dice, la cual me dará el Señor juez justo en ese día. Amén. Él estaba seguro de eso. ¿Dónde está eso, pastor? Creo que Timoteo, porque me está quejando cuando al final se estaba despidiendo a Timoteo, debe ser. A ver si. Segunda Timoteo.
Sí, mira, 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4, 7. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. O sea, estos versos quieren decir muchas cosas, ¿verdad? Los creyentes deben vivir amando la venida del Señor. El que está amando la venida del Señor es que está loco de irse con Cristo. No está loco de quedarse en este mundo. No le tiene amor a este mundo. Eso implica tantas cosas. No puede estar un mes hablando de este versículo, no más. Lo que implica, ¿verdad? Todas las ramificaciones. Pero fundamentalmente es eso. Oye, ¿cómo Pablo podía estar seguro que el Señor le iba a dar las coronas de justicia? Pues si Pablo podía estar seguro, podemos estar seguros nosotros también. Amén. Porque por la gracia del Señor, aún cuando nosotros hubiéramos hecho las cosas de agrado al Señor, todo es por su gracia también. Amén. Porque él mismo dice, vosotros sois siervos inútiles. Si ustedes hacen todas las cosas que yo les digo, sois siervos inútiles. O sea, él no nos tiene que dar ninguna recompensa, pero no la va a dar. Amén. Porque él es bueno. Entonces, ahí es que yo también me fijo en la justicia del Señor. La gente dice, el Señor le da a cada uno su merecido. Usted se merecía la vida eterna. Pero la gente no piensa en eso. La gente piensa y dice, y el toallazo que Dios me dio haber tirado a mí, dice el malo. ¿Por qué Dios no me tira la toalla y se hace el loco de la vista larga, como yo sé que lo hace, dice la gente impía, con aquel otro? Por eso, dice la Biblia, no tengas envidia del impío cuando prospera. Porque sus días son como la flor del campo, que hoy son y mañana la echan y la recogen, la echan en el fuego y le pegan fuego y arden. ¿Okay? Sus días son vanidad. Confía en el Señor, amén. Todo ese énfasis se hace porque el Señor va a hacer justicia. Gloria a Dios, que Cristo es nuestra justicia. Amén. Cristo es nuestra justicia. Si no hubiera sido así, ay, mi madre, qué mala hubiera estado la cosa. Nosotros en Puerto Rico nos gusta decir, qué mala está la cosa, ¿verdad? Y de, uy, qué mala está. Mala se hubiera puesto si Cristo no nos hubiera salvado. Ahí sí que está bien mala, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es que Él, sabiendo todo y siendo el que va a juzgar todo, a Él es que tenemos que darle cuenta por nuestras acciones, amén, en vida, ¿verdad? Tenemos abogados para con el Padre, dice Jesucristo del mundo. Pero al morir, toda persona tiene que ir delante de Él al juicio, ya sea el tribunal o ya sea el gran trono blanco allá en Apocalipsis 20. Hermanita, cuando nosotros los cristianos entremos en ese juicio, ¿verdad? Uno, como dice la Margarita, uno dice, pasaré la prueba, mis obras pasarán la prueba, y hay en vida, o sea, yo también siento como un temorcito porque uno dice, pero también me pongo a pensar que por eso es que es tan importante que nosotros como congregación y hermanos en Cristo observemos al hermanito, tanto como observarse uno a ver cómo uno está, también observar al hermano, porque hay cosas que yo hago que no me doy tanta cuenta, así, entonces si un hermanito me dice, Úrsula, yo estoy notando esto en ti, o sea, aparte, ¿verdad? Que llamen a uno y le digan, es bien importante estar pendientes unos de otros, de nosotros. Por eso que una vez te vamos exhortando, me acuerdo que así nos llamaba el mensaje, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, que le contestó malamente Caín al Señor, pero sí somos guarda de nuestros hermanos. Tenemos que oír a hermanita Dulce, la verdad, unos por otros, porque eventualmente vamos a ir a darle cuentas al Señor. Pero hablando de eso, ustedes dicen como que le da temor. Recuerda que ese es el argumento que teníamos el domingo acerca del temor. Entonces, creo que la guía dominical, ¿verdad? Suavizando demasiadas las cosas, no estaba siendo muy factual. Por eso que nosotros no estudiamos la guía dominical, estudiamos la Biblia. La guía dominical nos ayuda a nosotros a mantener una cadencia de los temas. Pero muchas veces lo que contiene son comentarios y opiniones. Una persona, pues cada cual, ¿verdad?, tiene derecho a su opinión. Pero la opinión tiene que estar basada en la palabra. Pero, ¿acaso
eso no es un buen miedo. No voy a decir temor porque temor suena muy fino. Miedo. El miedo a que el Señor rechace mi obra, ¿acaso no me mueve a mí a serle obediente? ¿Será malo entonces? No, no es malo. Lo contrario, como cuando uno estaba de verdad criándose. Es uno pensar que si hago esta travesura me van a meter un burronazo. Los modernos de hoy dirían, ¡oh, qué barbaridad! Ese niño está traumado pensando que su papá le va a meter un burronazo. Mira a ver si te ve el trauma en algún sitio. Es un poca vergüenza del mundo moderno, hermano. La Biblia acerca de la crianza dice, el que a su hijo ama, no le aparta la vara. Para mí que siempre han necesitado vara. ¿Ok? Unos más que otros, es verdad. Yo no necesité muchas. Pero mi hermano chiquito necesitó bastante. ¿Ves? No todos son iguales. Y es así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y nos describe como es. Ahora, lo bueno es que estando en Cristo, hermano, podemos ir confiadamente a darle cara al Señor en el juicio. ¿Ok? Y cuando todo el mundo vaya a darle cara al Señor en juicio, Él lo va a hacer con justicia. Nadie más justo que Él. Amén. ¿Cuántas historias se oyen en este mundo? Estuvieron allá en juicio, pero el juez como que fue, interpretó por un lado en vez de para el otro. Pues, porque son fallidos. Pudieran estar hasta vendidos también, de que los hay. Comprados. En un caso en Aguadilla que hubo hace un tiempo acá. Los corruptos, los hay. Algunos están presos por eso también. Pero nuestro Señor no es así, el Señor es juez justo. Por eso es que Él no dará por inocente al culpable. Pero cuando usted está en Cristo, usted ya no es culpable. Porque la culpa suya la puso Él sobre su Hijo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que Juan decía, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuando vaya a darle cara al Señor, va a pasar a la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, no tiene credenciales adjudicadas para presentarse delante del juez. Va a ir liquidado delante del juez. Imagínense eso. Imagínate eso. Pero nosotros, si el Señor nos perdona los pecados que hemos creído en Él, ¿cómo sería ese juicio? ¿Cómo que Él ha perdonado? No, porque lo que queremos aclarar es que hay dos juicios, ¿ok? O sea, hay dos tribunales. Está el tribunal de Cristo, que se nos describe en 1 Corintios 3, por ejemplo, donde es un juicio no para evaluar la salvación, es un juicio para que los salvados vayan, a que se pase juicio sobre sus obras, para determinar el galardón que va a llevar cada uno según sus obras. Eso es para los creyentes. Los creyentes no van a darle cara al Señor con la grande multitud que nos describe allá en Apocalipsis, que es la segunda resurrección. Que dice los que tienen, dice los bienaventurados los que resucitan, ¿verdad? Cuando el Señor resucite a todos para llevárselos a la eternidad, porque eso estarán con Cristo en la eternidad. Pero los que resucitan después, dice, el mar entregó sus muertos, después al final, y el Hades entregó sus muertos, y la muerte y la tumba entregaron a sus muertos, y todo eso los vieron muertos grandes y pequeños delante del Señor. ¿Ok? Esos son los que murieron sin Cristo Jesús. Esos van a ser evaluados para ver sus credenciales de salvación, pero ya el Señor sabe que no tienen ninguna, por eso es que están en ese juicio. Por eso dice que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, y no hay ningún contexto que diga, y hubo algunos que sí estaban inscritos. Había Ninguno, ¿verdad? el libro de unos libros que fueron abiertos que estaban escritas Sí. todas esas obras. Entonces, Sí, lo que se entiende por esos libros es que ahí estaban redactadas todo lo que hicieron fue toda la obra, porque esas son las credenciales. El que muere sin Cristo
¿Con qué se va a presentar delante de Dios? No tiene defensa. No tiene nada. Su obra. Ah, No tiene más nada. y su obra- Chavos no son. Su obra. Nadie se lleva ni un chavo preto. Su obra ejecutada aquí. Y esa obra, ¿qué valor tiene delante del juez justo? Nada. Nada. Porque nada que haya sido hecho sin Cristo tiene valía. Por eso es que la obra nuestra, cuando estamos en Cristo, salvos en Cristo, nuestra obra se va a evaluar, no para salvación nos la regaló el Señor. Se va a evaluar para ver cuánta de esa obra es digna, ya no para salvación, sino para galardón. Y eso es lo que nos dice, por eso es que estamos aludiendo, ¿verdad? Cuando estábamos en el devocional, que si la doctrina es importante, sí, claro, esto que estamos explicando va mucho más allá de que Cristo me salvó, una verdad fundamental, pero si vamos a la palabra podemos entender qué vamos a hacer antes de la eternidad, por qué juicio vamos a pasar, ¿verdad? Y como estamos explicando, es de San Juan, el juicio para los creyentes, algunos llaman juicio evaluativo, a mí me gusta llamar el tribunal de Cristo, como dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dice Pablo. Amén. Así que este juez justo es el que nos va a juzgar, hermano. Así que el que se presente delante del Señor sin Cristo aplica lo que dice en Romanos 3:23. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, están desheredados de la gloria de Dios. O sea, no tienen derecho a nada que venga de Dios por su pecado. ¿Ok? ¿Y cuál es el juicio que Dios pasa sobre el pecador? Ahí mismo en Romanos 3 capítulos más adelante dice la paga, o sea, la recompensa del pecado, el salario del pecado, literalmente lo que dice, es Muerte. la muerte. La gente piensa que gana algo con el pecado, de lo que gana, su salario, es la muerte. ¿Ok? Así que todos, desde este punto de vista, merecemos ser castigados por la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si él hubiera decidido así, como estábamos diciendo al principio, nos hubiera podido mandar a todos al infierno, pues yo vete para el infierno. Pero sí, literalmente, y nadie le podía reclamar nada. Si usted se fija en 2 de Pedro 2:4, dice que él no perdonó a los ángeles que pecaron. Obviamente, y esto, ¿se acuerdan una vez que estuvimos estudiando en... Sí, está en Génesis, pero habíamos en uno de los foros de preguntas y respuestas, habíamos dedicado, si mal no recuerdo, a los ángeles y demonios, ¿se acuerdan? Sí. Podemos referirnos a ellos otra vez, ¿verdad? Pero, y eso te habla, por ejemplo, en Judas, habla en 2 de Pedro, también en Génesis, a través de toda la Escritura, ¿verdad? La doctrina acerca de los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios son los ángeles que se rebelaron junto con Luzbel. Luzbel se rebeló contra el Señor, siendo creado para adorar al Señor, y el Señor lo descartó junto con todos los que se fueron de su bando, ¿verdad? Por eso es que el Señor en una ocasión decía, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Sí. Y habla y también dice, oye, querubín, protector, ¿cómo has caído? ¿Verdad? Y lo asocia con otro nombre de otros reyes mundanos. Cuando usted busca todo eso, te busca el trasfondo, se da cuenta que lo que está hablando el Señor es la caída de Satanás, la rebelión de Satanás y su caída, ¿verdad? Y la botada que le dieron del trono celestial. ¿Verdad? Eso es lo que ilustra este pintor aquí. Cuando los ángeles botaron a todos los ángeles caídos, todos ellos eventualmente en su condenación y en su condenación eterna, porque no tienen esperanza de reconciliación, ni Satanás tampoco, fueron todos transformados en los seres oscuros, malvados, completamente mentirosos, ¿verdad? Que somos hoy. Los demonios. ¿Hay algo bueno en el demonio? Nada, no hay nada bueno en el demonio. ¿Ok? Dice que con esos mismos que pecaron, estando ellos conscientes de quién era Dios y de la gloria de Dios, allá en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a
prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y sigue 16, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, solamente libró a Lot. ¿Ok? Todo eso sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, dice el 9, para ser castigados en el día del juicio. Está hablando de dos cosas que se relacionan. Él va a castigar la maldad, pero Él sabe que hay justos, y con eso Él va a ser justo. Amén. Por eso que Pablo decía, yo estoy seguro que Él me va a dar la corona de justicia, que se fue justo en ese día. ¿Ok? Pero entonces uno dice, oye, ¿por qué no perdonó a los ángeles? ¿Por qué no perdona al diablo? Si usted se pone a ver bien, con calma, y usted ve la parte donde el Señor mismo Jesús condena irremediablemente a aquellos que, habiendo visto y teniendo evidencia de las obras de milagros que Él hacía, que eran hechas por el poder de Dios, no querían creer y decidieron blasfemar diciendo que esos milagros era el diablo que los hacía. Lo mismo pasó con los ángeles caídos. A ellos le tenían que explicar quién era Jehová, le tenían que explicar qué era la gloria de Dios, ellos estaban en la presencia de Dios. Y a sabiendas por completo se decidieron rebelar. Es lo mismo que pasa con aquellos judíos, viendo que aquí no hay forma que esto que Jesús hace no sea que viene de parte del Dios Todopoderoso. No hay otra forma. Pero no me da la gana. Yo voy a decir que es el demonio que hace estas cosas. Y al hacer eso, a sabiendas, se condenaron. Fíjate que el Señor no le da reversa. Pero el Señor tampoco le dio reversa. Hablando de temores, ¿verdad? Entonces uno dice, ay Señor, qué bueno que eres tú que me salvaste, me diste el chance para yo salvarme. Por eso Pablo dice, yo no merezco ni que me hubiera salvado, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Pero dice, lo hice por ignorancia. Ahí, por eso fue que Dios tuvo misericordia de él. Por eso es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque las cosas que nosotros hagamos a sabiendas, sabiendo que estamos pecando inequívocamente contra Dios, y lo hacemos de maldad para que se chave, es lo que pasa, el Señor nos va a enjuiciar irremediablemente. Amén. ¿Alguien le puede debatir a él que por qué sí y por qué no? Él es el juez justo, es el que lo determina todo. Pero a veces hay personas que le da trabajo entender estas cosas porque nosotros la semblanza de justicia de nosotros es basada según la semblanza de este mundo. Y a veces las personas piensan que Dios asemeja a algún juez de este mundo por más bueno que sea. Jamás ni nunca. ¿Saben? Si usted, por eso digo, como estábamos hablando de testimonio, ¿verdad? En el sermón del domingo, hay personas que están bien contentas poniendo su confianza en cualquier pajuato que ven por ahí. Entonces, y lo hacen contentos, esperando que todo salga bien. Pero cuando le toca poner su confianza en el Dios Todopoderoso, no quieren. Oye, pero ¿y qué les pasa? Pues que tienen una visión distorsionada. ¿Sí? ¿Ok? Así que si el Señor mandara a todo pecador al infierno, es una decisión justa. Amén. Ese es el argumento que nos hace la palabra. Pero va a llegar así el día, el juicio final, ¿verdad? Todas las multitudes de aquellos inconversos, ¿ok? Hicieron maldad, llegarán allí. Así que termina el Antiguo Testamento también. Hay personas que dicen, el Antiguo Testamento no habla de esas cosas. No, vaya para que vean. Por eso digo, ¿qué Antiguo Testamento será que leen? Mira, Malaquías 4:1. Los últimos 6 versículos del Antiguo Testamento dice, aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabes lo que es la estopa, verdad? Toda la pajilla y todos los desechos de la El trigo. estopa, y también le llaman así a los desechos de las telas, de los hilos. Todos esos hilos sueltos que usted le pega fuego y los que pestañean se quemaron. Sí. Aquel día vendrá, los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El Señor nos hace de la vista larga con el pecado. Pero a vosotros, dice el 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. Amén. O sea, el Señor viene a repartir justicia, y esto es como, pues, a veces dicen, bueno, el juez justo, ¿de qué lado tú estás? ¿Tú estás del lado del juez justo? Sí. Qué bueno, porque sabemos que somos salvados y estamos acogidos al juez justo. Pero el que vaya allí, el Señor le diga, ¿y quién eres tú? Desde ahí empieza el infierno para ellos. Que el Señor te diga, Who are you? Dice, ay, algo salió mal aquí. Pienso que debí haber creído en aquellos que me predicaron a Cristo Jesús. ¿Tengo chance para darle rewind? No. Este es el asunto, por eso es que dice, he aquí el día de salvación. Ahí está la luz. Pero tú estás hablando ahorita de la salvación. Ese es el micrófono, ¿sabes? No sé qué. Parece que salió como sonando de momento, ¿no? Sí, Y está ¿Verdad? de subir el volumen. Siga, sí. Los pastores que hacen iglesia y predican falsa doctrina. Esa cita bíblica que el Señor le dice, Señor, en tu nombre sacamos el espíritu. Así mismo es. Y entonces el Exactamente. Señor le dijo, apartaos, no. Pero, ¿verdad? En ese caso, la salvación de esos pastores, ¿cómo aplica? Bueno, lo que si el Señor le dijo apartados es porque no son salvos. Porque el asunto de la salvación no es que uno es un poquito salvo o un poquito perdido. Uno está perdido o está salvo. Eso es lo grande de esa cita, ¿verdad? Que muchos, esa es la parte importante, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Y él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo dice, pero que el Señor no vio lo que hacían. Bueno, por ahí es que vamos. ¿Qué es lo que es evidente ahí? Primero, decía que cobraban para el Señor, pero el Señor no notó sus obras. ¿Cómo es posible que el Señor no note sus obras? Pues no fueron hechas para... Porque no fueron hechas para la gloria del Señor. Ahora, lo otro es que si Él les dice hacedores de maldad, es porque Él sabía lo que tenía en su eran eso corazón. mismo, eran hacedores de maldad. La Biblia habla de aquellos, de hecho ese mismo capítulo de Pedro que leímos, falsos profetas, falsos maestros, que vendrán con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Vendrán para tratar de engañar en estos tiempos de apostasía que estamos en esta época. Están por todos lados. Y siendo propulsados por el demonio, son espectaculares engañadores. Que si uno no está persistiendo en la palabra y andando con cuidado, cae de bobo a cada vuelta de la esquina. ¿Okay? Porque le predican verdad mezclada con mentira. Y aquellos que no quieren referirse a la palabra de verdad, ni se percatan. ¿Okay? Y el argumento que muchos presentan, pues, pero es que por lo menos son sinceros, pero están sinceramente equivocados.
Porque esto no es, la sinceridad no es lo que implica, es si hemos creído en el Evangelio realmente. ¿Ves? Y por eso a veces yo digo de manera seria y jocosa que muchos predican a Cristo, pero no es Cristo. El Cristo bíblico es el que está aquí en la Escritura, el que me salvó y le salvó a usted. Pero hay otros que predican algo que suena casi igual, pero no es. Por eso es que Pablo siempre enfatizaba mi evangelio, no porque él hubiera hecho el evangelio, sino mi evangelio. Recuerda que evangelio lo que quiere decir mis buenas noticias. Las buenas noticias que yo les traje es del Cristo verdadero. Por eso nosotros no predicamos a nadie que no sea Cristo crucificado. ¿Ok? Porque ninguna otra cosa es el Cristo bíblico. Por eso es que ese mensaje de hoy ha sido tergiversado. Ya no se predica de Cristo crucificado, no se predica de la sangre de Cristo, no se predica de que la gente necesita venir a Cristo, no se predica de pecado, se predica, vente acá, que Dios te ama y acógete aquí y acércate a nosotros y bendice a Dios, levanta las manos, trae tu carga, cógete pena. Por ahí vamos, esa es la retórica de hoy. Por eso anda todo el mundo por ahí diciendo, ay bendito, de todas las aflicciones que me ha librado el Señor, ay qué bueno, Él es mi propulsor, Él es el que me lleva, Él es mi muleta, Él es el que me lleva de vida a vida y todas esas cosas. Dice, ¿y cuándo fue tu Salvador? Si fue su Salvador en alguna ocasión. Personas andan, pero engañadas, pero hermanas, pero a tu disciplina. Con muy buenas intenciones de ellos quizás, pero si no han creído en el Cristo verdadero. Por eso es que a nosotros nos toca seguir predicando la palabra. Uno pensaría que quizás a nadie le da la gana de escuchar la palabra como es, pero el Señor siempre va a tener un remanente que va a escuchar su palabra, que va a venir a la salvación. A nosotros nos toca seguir predicando a Cristo Jesús todo el tiempo, hermano, hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Así que vamos a terminar el resumen, hermano, para ir entonces a la palabra del Señor, Romanos 3, 21 al 26. Pero el Señor, siendo juez justo, allá en el sermón del monte les dijo a todos, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? Una de ellas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Usted quiere que se haga justicia, amén. Y pues el Señor va a saciar esa hambre que usted tiene de justicia. El mal de este mundo no va a quedar impune. ¿Okay? Así que tarde o temprano, ese Proverbio 11:21, el malo será castigado. ¿Okay? Por eso es que tenemos que obedecer el mandato de Dios. Esperarme, dice Jehová. En puertorriqueño dirían, dame chance, está tranquilo que ya todo está prescrito. ¿Ok? Gloria a Dios por eso. Por eso dice, no tengas envidia del malo. Estate tranquilo, porque si no se arrepiente, le llegará. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar la justicia de Dios con su perdón? Porque estamos argumentando que se supone que Dios castigue el mal. ¿Y dónde está el espacio para el perdón? ¿Cabe el perdón de Dios? ¿O Dios debería, si es justo, castigar a todo el mundo porque todo el mundo pecó? ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede prometer que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Y a la misma vez diciendo que es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Porque hasta la tercera y cuarta generación. Él perdona el que se arrepiente y cree en Jesús. ¿Verdad? Precisamente, ese es el argumento. No se arrepiente. Ese es el argumento. O sea, Él, al perdonar, no es que va a dejar de castigar el pecado. Lo que pasa es que cuando Él nos perdona, alguien llevó nuestra deuda de pecado. Eso no se predica, hermano, ya por ahí. La gente anda pensando que por ellos portarse bien y por su propia justicia y por meterse en una iglesia y cantar unos himnos y aspirar el humo y toda esa vaina, que eso la hace. Los que no hayan creído en su corazón, que están salvos de milagro, porque Cristo Jesús vino, dio su vida por ellos y lo sustituyó en la cruz con
todos los sinvergüenzas, jatones que eran, nunca van a comprender lo que es ser salvo. ¿Ven? Si usted no toma en cuenta lo que a Cristo le costó salvarle a usted, usted no puede comprender ni ha creído en el Cristo bíblico como tal. Amén. Por eso también nos mueve a nosotros a decir, ¿cómo yo voy a andar pecando ahora? Si Cristo primero me perdonó mi pecado, me salvó, y encima de ello puso su Espíritu en mí para guiarme por el camino de la verdad. Y encima de eso, ¿qué bruto voy a hacer yo de estar pecando sabiendo que eso no deja nada? Amén. ¿Cómo yo voy a estar pecando esperando como el necio o el triple necio que antes yo pecaba, pero ahora voy a pecar para que me salga bien? ¿Ven? Son cosas necias que solamente la carne las puede hacer. Por eso que dice, no, sigamos el fruto de la carne. Todas estas cosas están envueltas, hermano, porque todo pecado lo que hace es que corrompe la naturaleza que Cristo creó bien en una ocasión. Amén. ¿Cómo podemos reconciliar que Él tiene que castigar al malvado, pero decide perdonar a algunos? Porque a través de Cristo Él perdona, porque Cristo es el, como ya le llaman más fino, el sacrificio vicario en la cruz, ¿verdad? Es que Él es sustituto. ¿Usted recuerda? La parte que mejor ilustra esto es cuando Abraham fue a ofrendar a Isaac al monte Moriah y subió allá, y allá Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el cordero de sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, que Jehová se apareará de cordero de sacrificio. ¿Sabes por qué? El Señor va a proveer el cordero, implicando que obviamente el cordero iba a ser él. Pues cuando lo pone y lo va a sacrificar, que el ángel le dice, para, ¿verdad? Porque ya he visto, dice el Señor, ¿verdad?, tu fe, y que no me has negado ni tu hijo, tu único. Dice, y aquí alzó sus ojos y vio un carnero trabado en una zarza, y Jehová le dijo, ve, coge a ese y sacrifica. Eso fue lo que hizo Cristo. Isaac éramos nosotros, y Cristo Jesús era aquel carnero que estaba allí, lo cual la agarraron sin tener nada que ver con el pecado de Isaac ni nuestro, y lo sacrificaron. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. ¿A qué ser humano se le pudo haber ocurrido una forma de resolver el problema de la justicia? A ninguno, solamente el Señor. Él es el único que podía hacerlo. ¿Ven? Usted puede poner a ver, dice, en el tema de cómo puedo constatar que la Biblia me está diciendo la verdad. Entonces pone a mirar eso con calma y dice, pero ¿quién sino Dios pudo haberse ideado que Él va a preservar su justicia, pero para pagar por nuestro pecado, Él sacrificó a su propio Hijo, inocente, por cada uno de nosotros? ¿Ven? Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para ir entonces a la porción bíblica. Estas verdades bíblicas para muchos, ¿verdad?, que quieren encontrar contradicción donde no la hay, ¿ok? En realidad no la hay. Está claro, el Señor no se hizo de la vista larga con el pecado. Con el pecado mío no se hizo de la vista larga. Él se lo adjudicó a su Hijo. El pecado suyo se lo adjudicó a su Hijo. Y su Hijo cargó el pecado suyo. Amén. Y de todos aquellos que se acogen a Cristo Jesús. Amén. ¿Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador? Claro que sí, lo vamos a ver. Como quien dice, ¿hará Dios bien en justificar al que peca? Sí, lo vamos a ver en la Escritura, ¿ven? Si no hubiera sido así. Imagínense dónde hubiéramos ido a parar nosotros, hermanito. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a Romanos 3, 21 al 26, hermano, vamos a leer los versos corridos, amén. Romanos 3, 21 al 26.
Y entonces pues luego vamos a explicarlo, como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Comentar sobre ello. Dice la palabra del Señor así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Cuando alguien compra algo, cuando alguien paga la deuda de alguien para redimirlo, es la compra de un esclavo. Cuando compraban un esclavo, había que pagar el precio que valía el esclavo. ¿A quién? Al dueño. Pues Cristo satisfizo la deuda de pecado que pesaba contra el Padre. El Padre nos tenía ya contabilizada la deuda de pecado que tenía, pero la saldó Cristo Jesús. Nos redimió. De a quien Dios puso como propiciación esto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y esta es la parte clave, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es que si no está en Jesús, no hay salvación. Amén. Gloria a Dios, lo hemos visto, ¿verdad? No pase la página ahí para que nos respiramos. Así que Cristo es la razón por la cual Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador. O sea, Dios puede ser justo castigando el pecado y a la misma vez puede ser justo salvando al pecador. Porque en ningún momento Él se hizo el de la vista larga con el pecado de nadie. Todo pecado tiene que ser pagado. Pero lo grande es que van a haber muchos que van a morir sin Cristo y van a pagar por el pecado suyo allá. Nuestra deuda fue pagada de antemano por Cristo Jesús. Amén. No va a ser pagada ya. Fue pagada ya por Cristo Jesús. Por eso aquí dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y librado y pagado su pecado. Ese Señor pagó nuestro pecado con la sangre de su Hijo. ¿Ok? Así que de esa forma es que Dios es justo con todos. Amén. Así que todos esos sacrificios antiguos que se especificaban allá en el Antiguo Testamento, lo que apuntaban era a la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Hebreos 10, 11 al 12, ¿verdad? Vamos a referirnos ahí para que usted vea. De hecho, este es de los argumentos que hace con mucho detalle en Hebreos, ¿verdad? Hebreos está hablando de cómo, en gran detalle, cómo Dios obró la salvación a través de Cristo y cómo eso es paralelo con los sacrificios que se hacían antes allá en el templo, ¿verdad? Allá en Jerusalén. Hebreos 10, 11 y 12 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, cuando dice que los sacrificios de antes nunca podían quitar los pecados, era que no lo quitaban permanentemente. Por eso es lo que le llamaban, según el contexto bíblico, el sacrificio continuo. Que había que estar sacrificando animales porque el pecado seguía. Y te perdonaba hasta ese momento, pero cuando te pegaba estaba más perdón y tenía que morir otro cordero inocente más. Por ahí seguía. ¿Está bien? Pero dice que Cristo murió una sola vez por todas. Amén. Una sola vez por todas. Volviendo a hablar de la doctrina, que la doctrina es importante. En algunos lugares que se reúnen y celebran lo que llaman la Eucaristía, la Iglesia Romana,
doctrina de la transubstanciación. Parece que estamos hablando de algo técnico aquí, pero en realidad no es técnico, es un disparate. Ellos dicen que la galletita, la hostia, se convierte en Cristo Jesús. Eso es lo que es transubstanciarse. ¿Qué están haciendo ellos cada vez que celebran la misa? Comiendo, matando a Cristo otra vez. ¿Acaso no es eso lo mismo, la aberración? Y volviendo a los caminos anteriores del Antiguo Testamento, donde había que estar sacrificando, pretendiendo sacrificar a Cristo todas las veces. La Biblia dice que Cristo murió una sola vez, no tiene que morir nada más. Cuando nosotros observamos la cena hace 2 días aquí, nosotros no nos estamos comiendo a Cristo. Eso es un disparate, pero de profundidad, ¿ok? Que no tiene ninguna base bíblica. Hacer esto en memoria de mí, lo dice claramente. Amén. Cada vez que participemos de esto, estamos anunciando la muerte de Jesús. No estamos matando a Cristo Jesús, estamos anunciando la muerte de Jesús. Las palabras de la Biblia son importantes. Así que imagínense eso, hermano. El error gigante. Así que Cristo Jesús se ofreció una sola vez. Por todas, con una vez fue suficiente para pagar por nuestro pecado. Amén. Así que propiciación es cuando se propicia para algo. O sea, con la muerte de Cristo, pues propició, o sea, produjo para nosotros salvación. ¿Ok? ¿Cuál fue la propiciación? Que Dios, si fuera a ser justo, nos tenía que mandar al infierno a todos. ¿Ok? A menos que alguien cumpliera nuestra sentencia, y ese fue Jesús. Amén. Por eso es que si hoy día, en cuanto lugar que la gente se reúne para entretenerse, no se predica de que están en pecado y necesitan a Cristo, pues tampoco se va a predicar que Cristo Jesús lo sustituyó en la cruz. No se habla de eso. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Pregúntale a la gente por ahí. No le pregunten que a qué iglesia van, ni de qué religión son, porque siempre son de una iglesia y siempre son de una religión. Esa no es la pregunta. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz? Qué malos fueron esos que lo crucificaron, como te dicen. No estamos hablando de los malos que lo crucificaron. Estamos hablando de qué fue lo que hizo Cristo Jesús según la Biblia en la cruz. Estoy seguro de que a 100 que le preguntan, 99 hizo un disparate. Porque el diablo se ha encargado de que la palabra no se predique. Ahora, si alguien le dijera, gloria a Dios, Cristo en la cruz murió por mí, para que esta sabandija que está aquí pudiera ser salvo de su pecado. El pecado mío, Jehová lo cargó en él. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero dice, contesta bien así, gloria a Dios por eso. Habrá un remanente que contestará así, ¿verdad? Eso es importante, apegarnos a lo que nos dice la palabra, entonces a Él, amén. Así que Él fue hecho por nosotros maldición. Vamos a ver a las 3:13, esa maldición que habría sobre nosotros, porque estábamos ya listos para ser enjuiciados y condenados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, la ley indicaba lo que era el pecado. Nosotros pecadores, fue hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito, todo el que es colgado en un madero es maldito. Amén. Eso fue lo que hizo Cristo. O sea, Él murió en la cruz no por casualidad, porque alguien podría haber dicho, Él puede haber muerto de otra forma después que derramara su sangre. No, no solamente eso. Para cumplir lo que la profecía decía, que Él iba a ser maldito porque iba a ser colgado en un palo. Y ahí lo colgaron en un palo. Y derramó su sangre ahí colgado en un palo, en una cruz. Amén. En un madero. Así que Él saldó nuestra deuda recibiendo nuestro castigo. Él nos sustituyó y satisfizo la justicia de Dios. Él, por eso es que en algunos lugares la iglesia se llama Cristo nuestra justicia. Dice, ¿qué quiere decir que Cristo es nuestra justicia? ¿Ah? Pues, bien sencillo, que nosotros, ninguno de nosotros tenía justicia ninguna. Cristo es nuestra justicia, porque si Cristo no hubiera sido la justicia,
no hubiéramos tenido nada más que buscar, como dicen por ahí en la calle. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Así que por eso es que los creyentes, Maita Rebeca, ¿sí? Lo de la maldición es porque en tiempos de los romanos, morir en la cruz era la peor muerte, la muerte más baja posible. Los romanos Al reservaban. Padre no hubiese sido tan deshonroso. Sí, porque lo que sucede es que los romanos reservaban este castigo para humillar, era el más humillante de todo, lo reservaban para Y más cruel. las ratas maiceras de la comunidad, para los pillos, los violadores, los traidores, la gente mala, detestable. Pues decían, ¿qué es lo peor que nos hemos inventado? Pues esto. Y allá lo ponían. Y ese asunto de crucificar era bien común, pues por muchos cientos de años. Y era bien deshonroso, ¿verdad? Y bien cruel también. Lo hacían también para que todo el mundo lo viera condenado allí, sufriendo, muriéndose, ¿verdad? Delante de todo el mundo. Algunos lo crucificaban y como se tardaban mucho en morirse, pues le pegaban fuego después allí, le pasaban encima el palo. Era una cosa bien horrorosa, hermano. Pues Cristo Jesús padeció en la cruz por nosotros, colgados de un madero. Fue como dice Colosenses 2, Ajá. el 13, que es bien bonito ese pasaje porque dice que a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esa de los decretos era la costumbre antigua que se usaban en las ciudades, que cuando alguien tenía una deuda, era un mala paga, un maleante, documentaban la deuda y la ponían en la entrada de la ciudad. La hacían pública. Para que todo el mundo lo viera. Fulano le debe tanto chavo a Mengano, Bien, no mala paga. Y aquí está, y va a ser enjuiciado hasta que pague sus deudas. Y así era. Entonces, todos nosotros, imagínate la lista de deudas de nosotros, cómo era. El Señor la cogió, la clavó en la cruz, como que dice, esta está paga. Y la puso allí, y dice, y el que nos engañaba era este títere que está aquí, ¿verdad? Hablando de Satanás y todo eso. Figurativamente está hablando de cómo Cristo Jesús con su muerte arregla todo, paga nuestro pecado, pero también señala a la maldad, ¿verdad? A todo ese que dice, a los principados de la potestad, se refiere a todos estos demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando Cristo triunfó en la cruz, pues todos esos demonios, todas esas potestades que pensaron que iban a vencer, pues se las vieron al revés. Eso fue lo que pasó realmente allí, en ese día, ¿verdad? Tan espectacular. Ahí está Lucy. Y si el Señor no hubiera hecho eso, pues entonces sí íbamos con el demonio. Con el demonio, todos juntos, echados de brazos, a ser condenados. Entonces, lo que pasa con esto es que todo el mundo vaya contento, acuérdense, ancho en el camino que lleva a la perdición, todo el mundo por el highway, suave, tranquilito, con el aire prendido. Cuando de momento dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Y a quién le van a pedir cuenta? Pues, mira, eso que tú me predicaste, y eso que tú me dijiste, ¿y cómo me dijo que no me dijo nada? Yo no pedí tal cosa y tal cosa, no, pero pues, yo hice esto y hice lo otro, y yo estaba bien, por lo menos estoy mejor, que empezará ese relajo allí. Pero en realidad, el que no tiene al hijo, no tiene la vida. Por eso es que el Señor es categórico con esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que el perdón y la misericordia de Dios no quiere decir que Dios ignore nuestro pecado. Amén. Por eso es que ese pasaje usa el término, ¿verdad? Como estoy leyendo aquí en Romanos, justificación. Esa es la parte clave. Dios nos justificó. Nosotros no éramos justos, pero Él nos hizo justos con el simple hecho de haber creído
en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Por eso hay un término teológico que dice de esta forma: la justicia imputada, no amputada, amputada es otra cosa, imputada. O sea, Dios nos imputó su justicia, porque nosotros no teníamos ninguna. ¿Cuál justicia? La de su Hijo Cristo. ¿Ven? Así que de esa forma es que a él nadie le podía impedir ello. ¿Alguien le puede decir, no señor, tú no puedes decidir darle la justicia tuya a los que no la tienen? ¿Por qué no? Y es mía. Exacto. ¿Ves? Por eso es que Pablo argumentaba. Mira, puede haber gente que sean personas excelentes y que si alguien tuviera que pensar sobre esa persona excelente que tiene que morir, que está a punto de morir castigado, condenado por algo, que alguien diga, pero ¿cómo van a matar a esa persona si esa es la mejor persona que hay? Yo lo voy a sustituir. Dice, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Pablo dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Es el contexto en que, siendo pecadores, o sea, no el mejor del mundo, no el más estimable, sino el más arrastrado, Cristo murió por nosotros. Es para que vean el contexto, el contraste que hay. Imagínate eso, ¿ok? Por eso es que la justificación viene a través de Cristo Jesús. Somos declarados justos. Es como un juicio donde Dios nos ve allí y todo el mundo dice, a estos no los salva nadie, porque ninguno tiene nada que presentar delante del Señor, a menos que Dios mismo les adjudique el ser justo y nos declara justos por la obra de Cristo Jesús. ¿Qué cosa más grande? ¿Ven? Así que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y muchas personas piensan correctamente, mis pecados pasados pasaron. Pero ¿sabe lo que pasó también, verdad? Que el juicio sobre esos pecados pasados también pasó. O sea, ya no va a juicio por sus pecados, porque Cristo los pagó todo. Todas las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas incluían usted pagar con su vida por sus pecados. Gloria a Dios que ya no tiene que pagar por él. Paga Cristo Jesús. Ya hizo ese pago hace tiempo. ¿Ok? Así que la justicia de Dios y el perdón de Dios y el amor de Dios se muestran en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y vamos resumiendo, hermano. Así que a través del Evangelio, Dios es justo y es quien justifica a quienes ponen su fe en Cristo Jesús. Ahora hay un problema: al que no quiere creer, ¿ok? Está expuesto a tener que ir a dar cara al Señor. Por eso es que el Señor dice, todos deben y tienen que proceder al arrepentimiento. Por eso es que nos da a nosotros una perspectiva diferente. Cada vez que usted vea otro día más la gente haciendo poca vergüenza, ¿y por qué Dios no viene acá y hace ¡ya! Y lo acaba todo y manda a Cristo Jesús ya? Pues porque Él está esperando y dando chance de que todos se arrepientan, ¿verdad? Imagínate que el día antes de nosotros convertirnos le hubiera hecho ¡ya! ¿Ah? Por eso es que, como no sabemos cuándo nos vamos a ir a la presencia de la eternidad, ni si Cristo de momento aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes y suena la trompeta y la iglesia va de viaje, como dice el corito. Por eso es que aprendemos el paso, inclusive en la oración por nuestros seres queridos, por nuestros conocidos, por todos, por nuestra familia, hermano. Amén. Amén. Es solamente en Cristo Jesús es que hay salvación. Amén. Vamos a ir a otros versos, hermanos, que están aquí, miren. Y lo voy a poner para que lo leamos todos.
unas citas bíblicas adicionales, ¿verdad? Para que vayamos, están también incluidas, ¿verdad? En el contexto de la guía y algunas de las adiciones yo aquí. ¿Ok? Según Corintios 5:21, seguramente me lo quiera leer. Y entonces, Rebeca, entonces Romanos 4:25, 24-25, Rosana, que está ahí al lado. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y esto es en el contexto de modo que si alguno está en Cristo, dice 4 versículos antes de este, es nueva criatura. ¿Cómo es que las cosas viejas pasaron? Porque al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que es en Cristo. Rosana, ¿puede? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Para nuestra justificación. Amén. Romanos 5:19, alguien bien valiente. Manito Héctor, y Gálatas 2:20. Porque así como, y después Úrsula, la próxima página. así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El argumento que hace en Romanos 5 hablando de Adán y Cristo, ¿verdad? Esa es parte de esos versos. Déjate el 2:20 también, hermanito, aquí mismo abajo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bendito sea Él. Cuando uno va hablando del tema de la justicia, entonces lee estos versos, se da cuenta más todavía, ¿verdad? Más a profundidad. Y se percata uno que ese es el tema grandioso de toda la Escritura. Amén. La redención de los pecadores por medio del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Él. 1 Pedro, déjame leer este porque está chiquito, ¿verdad? 1 Pedro 3:12 y 14-17 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Sí, yo entiendo que de ahí que nos cita, ¿sabes? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Alude a que en este mundo, y en muchas ocasiones, la justicia de ese mundo enjuicia el pecado. Para eso que está puesta la justicia de este mundo, pero sabemos que es imperfecta. Tan imperfecta que en muchas ocasiones vemos en la Escritura que enjuiciaban injustamente a los que hacían la voluntad de Dios. ¿Ves? Y entre los que hacemos la voluntad de Dios, estamos sujetos a esas mismas injusticias también. Si padecemos esas injusticias, dice que somos bienaventurados, que padecemos como si fuéramos malhechores sin serlo, ¿verdad? Así que todas estas cosas son pasajeras, que son peculiaridades de este mundo malo, donde todos nosotros vivimos, hermano. Amén. Entonces, mira, 2 Pedro 3:8-9 dice: mas oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido todavía. Los cínicos y los necios dicen que fue que se le olvidó. Y por ellos ser necios es que el Señor no ha venido todavía, pero está dando un chance, ¿okay? Para que despierten de su necedad.
y vengan a Cristo Jesús. Amén. Así que resumiendo, hermano, la justificación es una declaración de justicia ante Dios. Somos declarados justos delante de Dios, que es la justicia que Cristo nos adjudicó a nuestra cuenta. ¿Ok? Eso es que usted tenía que pagar la cuenta de pecado. Y el que pagó esa cuenta fue Cristo Jesús. Amén. Eso solo lo conseguimos a través de la fe. Esto es imposible comprarlo, imposible ganarlo. No tiene usted credenciales para ninguna de las dos cosas. Eso tenían que regalárselo. Fue el Señor que se lo regaló a través de Cristo. Amén. Es importantísimo que lo entendamos así. Por eso es que no es de extrañarnos que mucha falsa doctrina que anda por ahí induce a las personas a ganar su salvación, lo cual es una imposibilidad terrible, porque el que está condenado por su pecado, ¿cómo podemos esperar que ahora de buenas a primeras entonces gane su salvación? Algo trascendental tenía que pasar. Alguien tenía que perdonarlo, pero a la misma vez siendo justo. No es así, yo voy a perdonar el pecado de Tito, no voy a hacer el de la vista larga. ¿Qué pecado? No, porque él sabe que está el pecado, pero alguien tiene que pagar por el pecado entonces. Y ahí es que cargó ese pecado en su vida. Amén. Así que, por eso dice la palabra del Señor, que cuando estamos justificados, allá en Romanos 5:1, con esto resumimos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por esta también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora, viendo con calma, usted sabe que la esperanza de la gloria de Dios es cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Amén. Para el que no es de Cristo, la noción de que Cristo viene a buscar su iglesia es como para salir cogiendo en dirección opuesta. Pero cuando somos de Cristo, la iglesia dice: avanza, Señor. Pero sabemos que Él no ha venido porque quiere que muchos procedan a arrepentirse. Amén, hermano. Resumimos y ya acabamos. Jesús y la justicia. ¿Qué tiene que ver Jesús con la justicia? Que Jesús pagó nuestro justo castigo y nos dio su justicia delante de Dios. Amén. Así que Él, por eso es que conectamos todo esto. Usted se fija que no se puede hablar de justicia si no hablamos de Cristo. No se puede hablar de amor si no hablamos de Cristo. No se puede hablar de salvación si no hablamos de la salvación, que es en Cristo Jesús. O sea, todo tiene que ver con Cristo. Dice: todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Y todas las cosas por medio de Él subsisten y fueron hechas. O sea, todas las cosas tienen que ver con Cristo Jesús. Romanos 5:8, lo leímos, ¿verdad? Texto clave. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Gloria a Dios, hermanito. Hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Amén. Gloria a Dios. Pues mire, la semana que viene estamos en el quinto estudio. Dios tiene límites. Vamos a estar en el Salmo 139. Amén. El domingo que viene también nos vamos a referir un poquito al Salmo 139. El domingo que viene es Pentecostés, hermano. Es el día de Pentecostés, el próximo domingo. 50 días después de el sábado antes de la Pascua, antes de la primicia, antes de la resurrección. Son 50 días. Pero si lo contamos desde domingo a domingo, son 7 semanas, son 49, ¿verdad? 7 por 7, 49. Pentecostés. Así que, de hecho, así se llama el título del sermón, se llama Pentecostés. Pero Pentecostés es real, no el Pentecostés que muchas
gente malentiende, ¿verdad? ¿Cómo se dice en Israel el día de Pentecostés? ¿Cómo se le llama? Se le llama la fiesta de las cosechas, si mal no, la fiesta de las cosechas, que se llama. Se celebra pues, en este mismo tiempo, para ahora, mayo, junio, a veces cae. Entonces, en la fiesta de la cosecha grande que hubo fue la cosecha de almas, ¿amén? El día de Pentecostés. Por eso es que ese día fue que el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría dijo que esa celebración está paralelizada con la venida del Espíritu Santo, la venida de la promesa. ¿Amén? Que no es casualidad que ese día fuera dado el Espíritu Santo a la iglesia. Por eso es que se dice propiamente que ahí es que comienza el nuevo pacto, ahí es que comienza el Nuevo Testamento como tal. Eso es lo que quiere decir testamento, el nuevo pacto. El viejo pacto eran los sacrificios continuos para perdonar el pecado. El nuevo pacto es en Cristo Jesús. Pues cuando viene la promesa del Espíritu Santo sobre todos aquellos creyentes, ahí es que nace la iglesia prácticamente. Y ahí es que nace la iglesia, ahí es que nace el nuevo pacto. Por eso es que aunque todos los otros evangelios que usted lee están escritos y dicen que están en el Nuevo Testamento, la realidad es que de lo que describen y hablan todavía estaban en el Viejo Testamento. Del Nuevo Testamento para acá empiezan Hechos capítulo 2. Amén. Pero ahora no vamos a decir, busque un canto de papel y póngaselo a la Biblia allá en el capítulo 1 de los Hechos para atrás, porque el Nuevo Testamento empieza que porque esos son nombres. De hecho, la Biblia en ningún momento dice que está dividida. Usted no la va a encontrar escrita en el idioma original que dice de aquí para adelante en el Nuevo Testamento, aquí para adelante, de aquí para atrás en el Antiguo. Son nombres puestos acá, porque la doctrina bíblica habla de eso. El nuevo pacto en Cristo, y antes estaba el viejo pacto que era basado en la sangre de los animales, ¿verdad? Pero ahora estamos en Cristo Jesús, bendito sea Él. Bueno, hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Les invito a estar de pie para orar. Recuerden que este jueves estamos de vuelta aquí. Amén. Así que venga para acá para orar al Señor. Oramos, damos gracias, confiando en el Señor, ¿verdad? Sería grandioso que ya de aquí al jueves, ¿verdad?, muchos de los que andan ñoqueados, que andan con otros dilemas o dolamas, ¿verdad?, porque las dos juntas estén acá con nosotros. Amén. Así que vamos a orar para que eso sea así. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la bendición gigante de haber venido a tu casa, de haber podido escudriñar tu palabra, haber dado, Señor, la estamina, Señor, la fortaleza para a una entrada a la noche podamos estar aquí en tu casa orándote, Señor. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos que ahora también esta palabra sea bendecida en nuestro corazón, Padre, y que la confesemos y la creamos con fe, Padre, con mucho gozo y agradecimiento de la obra grande que hiciste tú en nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por habernos justificado por medio de la sangre de tu Hijo. Ahora, Padre, también bendícenos al salir de aquí, que lleguemos a nuestra casa bien, cuídanos en la calle, Padre, y que llegamos a nuestra casa podamos descansar para el día de mañana, Señor, que tú nos ayudes en todo, Padre Santo, nos des un buen descanso, Señor. Y mañana, Padre, si te place, Señor, que brindemos un nuevo día, ayúdanos, Señor, a través de él, danos tu gracia, tu misericordia, y que hagamos todo siempre de tu agrado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanitos. Les vemos en